Amén. Bueno, buenas noches. Primeramente vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, Señor. Quita todo, Padre Santo, lo que sea, Señor, que quiere impedir, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Escudriña, Señor, Padre Santo, desde adentro, Señor, nuestras vidas, Señor, para que podamos, Padre, plantar esta palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tu Padre reprendiendo, Señor, toda resistencia espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, que no nos permita, Señor, Padre Santo, escudriñar las Escrituras, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. La palabra que yo quiero compartir está en Mateo 25:1. Mateo 25:1. Se llama Parábola de las 10 vírgenes. Si todos lo tienen, amén. Voy a empezar a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, en esta hora, Señor. Acá se habla de 5 mujeres, que es una comparación. El Señor hablaba por parábolas, pero pueden ser hombres también, ¿no? Habla de personas que han conocido a Cristo. Hubieron insensatas y hubieron sensatas. Busqué el significado de insensatas para que se entienda, porque a lo mejor saben el concepto, pero a lo mejor no en profundidad. Dice que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Y busqué el significado de prudente, que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Quiénes son prudentes? Amén. Que no hayan insensatos. Bueno, la palabra de Dios dice que habían 5 y 5, que unas tenían sus vasijas llenas de aceite. El aceite en la palabra de Dios representa como la unción. También podría representar el Espíritu Santo. Y habían 5 que otras que no tenían. Entonces dice que estaban esperando al esposo, pero cuando hubo un llamado de parte de Dios que se acercaba el tiempo que el esposo llegara, habían unas que tenían vacías las lámparas, entonces le pidieron a las otras. Yo esto lo entiendo como cuando a veces conocemos a Cristo, venimos a la iglesia, pero a veces no nos comprometemos a buscar del Espíritu Santo.
sino que dependemos a veces de otro hermano para que ore, para que ministre. No desarrollamos en sí nuestros dones ni nuestros ministerios. Entonces siempre dependemos de otras personas y queremos que los demás sean los que nos den del aceite, que nos den del Espíritu Santo. Entonces habían vírgenes que sí tenían ese Espíritu Santo, son las personas que realmente buscan la presencia de Dios, que se santifican, que buscan en oración la profundidad del Espíritu, la palabra. Bueno, toda obra, ¿no?, que el Señor nos manda a hacer como hijos de Dios. Y bueno, y estas son las imprudentes, las que le pedían a las vírgenes sensatas que le dieran del aceite. Pero ellas dicen, no, buscala vos mismo, porque va a llegar un tiempo, hermano, donde el Señor esté, y ya está próximo a llegar. Creo que las señales ya no los dicen. Y si nosotros mismos no empezamos a buscar la profundidad del Espíritu, no nos vamos a salvar. Acá el Señor dice que nos va a decir que no nos conoce. ¿Usted cree que conoce al Señor? Porque el Señor dice que acá, si nosotros no cumplimos su palabra, no nos conoce. Entonces ha sido en vano que pasemos 5, 10 o 20 años en la presencia, en la iglesia, y el Señor nos diga que no nos conoce, porque nunca hemos entrado en intimidad a orar, porque nunca hemos buscado el conocimiento pleno de Dios. Entonces, bueno, acá vemos que hubo un llamado, dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay un aviso y el Señor dice que nunca nos deja a nosotros sin saber lo que va a hacer. Creo que más allá de la Escritura que dice que va a haber un tiempo del fin, el Señor habla a los siervos a través de los sueños, en las oraciones, en las visiones, dice la palabra de Dios también que el Señor habla, nos revela al oído todos los misterios. Entonces, hay personas que van a saber discernir esos tiempos, pero hay personas que no. Hay personas que van a seguir viniendo a la iglesia pensando que está todo bien, van a salir allá afuera, van a ver cómo está el mundo y van a creer que es normal, pero no es normal. Si no sabemos discernir los tiempos bíblicos y si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, no vamos a saber conocer cuál es el tiempo en que el Señor ha de venir. No vamos a saber el día y la hora, pero sabemos reconocer los tiempos, dice la palabra. Dice, sabemos reconocer ciertas cosas y no estos tiempos, dice. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios si no sabemos reconocer estos tiempos? Necesitamos buscar la presencia de Dios porque el Señor va a avisar, va a empezar a mostrar y ya está mostrando varios acontecimientos y le muestra a la iglesia, a los pastores, a los que buscan en oración, revela las cosas como han de ser. Y si no estamos expectantes a eso, nos vamos a perder el arrebatamiento, que es una escena muy importante que el Señor promete, y es por fe. Y después nos va a quedar, si nos llevamos a perder el arrebatamiento, atravesar por una tribulación que yo creo que nadie quiere atravesar. Dice la palabra de Dios que la tribulación ha sido algo que nunca aconteció. O sea, que algo que no vamos a poder explicar, un sufrimiento que no vamos a poder comprender, que no vamos a poder, salir de eso. El Señor va a cerrar sus puertas, va a celebrar las bodas con la novia, dice, y no vamos a poder acceder a eso, vamos a tener que padecer. Así hicieron las insensatas, se fueron, pero se fueron sobre la hora y ya no había tiempo. Cuando volvieron ya el esposo ya se había ido. A lo mejor dice que, no dice más adelante, no, obviamente dice que no entraron al reino de los cielos, pero quizás esas insensatas aprendieron y para la tribulación, a la gran tribulación se hayan salvado, quién sabe, ¿no? Es una parábola. Pero si lo pasamos al tiempo de hoy, no esperemos a que venga el Señor para darnos cuenta de lo que tenemos ni lo que tenemos que hacer. Busquemos del Espíritu Santo ahora que es tiempo y no esperemos que eso pase porque yo creo que nadie va a querer pasar por el sufrimiento ni que nuestros hijos atraviesen eso. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es ahora cuando tenemos que actuar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que evangelizar. Yo creo que esta es la palabra, bueno, sí.
Bueno, como les dije, el aceite representa la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se adquiere a través de esa oración, a través de la búsqueda, ¿no? Dice el Señor que cuando Él venga va a tomarse a sí mismo. Si nosotros no tenemos al Cristo formado en nosotros, el Señor nos va a dejar. Nosotros tenemos que vivir, porque dice, ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces, Cristo va a venir a buscarse a sí mismo, al Cristo formado en nosotros, y eso tiene que estar ese crecimiento espiritual. Tenemos que buscar. No vamos a ser perfectos porque a veces no somos personas, no somos Cristo. Cristo es santo, 3 veces santo. Pero buscar la santidad, que cuando venga el Señor nos halle buscando la santidad. Eso es lo que tenemos que lograr, que sea meditar en su palabra, que sea ayunando, buscando su presencia, congregándonos, no dejando de congregarnos, no como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, sino que ver esto como algo que al Señor le agrada y que será espectacular que el Señor nos encuentre haciendo esto que nos delegó a hacer. Así que bueno, hermanos, espero que les haya sido de edificación. Amén. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor. Hace unos días tuve un sueño y, como decía la hermana Luli, de las vírgenes insensatas y de las sensatas, de los hijos aprobados y los hijos no aprobados, de aquellos que aman a Dios y aquellos que no buscan de Dios, de aquellos hijos suyos que estamos en el camino hace muchos años y a veces por circunstancias es como que volvemos para atrás y negamos lo que Cristo hizo en nuestras vidas y lo que Él hizo, que dio su vida por este mundo, amén, por amor. Y en ese sueño yo me preguntaba y a la vez le preguntaba a las personas que por qué no buscaban de Dios. Y las personas me decían y porque no está mi hijo, y porque no está mi esposo, y porque no me sana. Otros decían, porque no tengo trabajo. Otros decían, porque no tengo casa. Y yo decía, es el por qué. Y me decía el Señor, ¿por qué? Porque no me aman, decía. Amén. No me aman. O sea, ellos no están y no tienen lo que tienen porque no me aman. O sea, no pueden decir que yo no les doy porque realmente no me aman. O sea, no puede el mundo culparlo a Dios si realmente no le busca y no le ama. Amén. Y dijo, Señor, amén. Y me trajo el recuerdo de ese sueño y le pregunto al hermano, ¿cuál era la palabra donde estaba cuando Dios envió a su Hijo al mundo? Amén. Y está en Juan 3:16. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sea la sabiduría de lo alto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Primeramente, háblame, Señor, y habla a cada uno de mis hermanos, Señor, y aquel que necesite en esta hora. Sea tu luz resplandeciendo, Señor, en cada corazón, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y cuán profunda y cuán simple es esta palabra. Amén. Que por amor Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura misma, sea salvo. O sea, Él no vino a juzgar al mundo, sino ya el mundo, aquel que no cree en Él ya está condenado. Amén. Y es triste a veces pensar, yo tenía a mis hijas en Dios y eso un poco me quiso apagar, ¿sí? Como volver hacia atrás.
pero no, hermanos, no. Esas circunstancias de la vida, ellas no van a salvarme a mí. O sea, cada uno debe buscar la salvación personal, dice Dios. O sea, cada batalla es de cada uno. O sea, cada uno va a luchar por su vida. Así seamos 20 que estemos en Cristo en la familia y tal vez uno sea salvo, porque Dios dice que mira el corazón, Dios mira las obras, amén. Día a día, o sea, permanentemente dice que debemos estar atentos, orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar permanentemente atentos y buscando de Él, pidiéndolo a Él. Y si pecamos, arrepintiéndonos, buscar de Él todo el tiempo, amén. Porque en estos postreros tiempos, como dice la Escritura, son difíciles y van a venir muchas tentaciones y ya están pasando. Que incluso años atrás, yo soy docente y en la educación no se ha hablado de lo que ahora se habla. Ustedes saben como papá lo que yo le estoy diciendo. Y es tremendo eso, hermano. O sea, es algo que Dios nos venía revelando hace mucho tiempo. Cuando estaba el pastor Juan José vivo, el Señor mostraba muchos libros de escuela. Sí, muchos libros. Y me decía, le digo al pastor, ¿qué es eso, pastor? Y son libros que van a ser enviados mal. O sea, y es esto lo que estamos viviendo ahora. O sea, ya están inculcando en la educación algo que es contrario a lo que Dios quiere. Amén. Pero es bíblico, o sea, tiene que pasar. Y nosotros como hijos de Dios y por amor a esa entrega que Cristo hizo, a esa entrega que Dios dio a su Hijo, dice, a su único Hijo, para salvarnos, nosotros debemos día a día decir, Señor, gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por permitirme estar aquí, que no soy digna, gracias, Señor, por la vida, por la salud, incluso por nuestros hijos que no están aquí, amén, hermano. O sea, día a día uno debe darle gracias a Dios y pedirle a Dios y encaminar nuestras vidas y dejar que Él sea que haga, amén, hermano. Entonces, no sé, esa es la palabra que el Señor me dio para compartir y primeramente es para mí, amén, hermano. No olvidarnos de ese amor que Dios dio en la cruz, Jesucristo, su único Hijo, para que nosotros seamos salvos y podamos alcanzar esa vida eterna, porque aquí nada vamos a tener, hermano. Allá arriba es donde están los tesoros y donde nosotros debemos llegar, amén, hermano. Así que bueno, que el Señor le dé la fortaleza y que cada uno pueda alcanzar esa corona de vida que Dios ya nos tiene preparado, amén, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén.